Hola a todos, sean bienvenidos a su sesión ¿Cuánto sabe usted sobre acertijos bíblicos? Y comenzamos con la primera pregunta. ¿Cuál es el mandamiento más importante según nuestro Señor Jesús? Tienes solo 5 segundos para responder. Y la respuesta es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo encontramos en Mateo 22, del 37 al 39. Siguiente pregunta. ¿Qué hombre bíblico fue conocido por su paciencia en medio de las pruebas? Y corre el tiempo. Y la respuesta es Job. Y lo encontramos en Job 1, versículos del 21 al 22. Y vamos para la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el nombre del monte donde Moisés recibió los 10 mandamientos? Y corre el tiempo, los 5 segundos terminan. Y la respuesta es el monte Sinaí. Lo encontramos en Éxodo 19, versículo del 20 al 25. Siguiente pregunta. ¿Qué personaje bíblico fue vendido por sus hermanos como esclavo en Egipto? Le doy una pista, usaba un manto de colores. Y la respuesta es José. Lo encontramos en Génesis 37, versículo 28. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel? Y el tiempo termina y la respuesta es Aarón, el hermano de Moisés. Lo encontramos en Éxodo 28:1. Siguiente pregunta. ¿Quién lideró a los israelitas en la conquista de Jericó? Y corre el tiempo. Y la respuesta es Josué. Lo encontramos en el capítulo 6 de Josué. Y vamos para la siguiente pregunta. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Y corre el tiempo y termina. Y la respuesta es Saúl. Lo encontramos en la primera de Samuel, capítulo 10:1. ¿Quién fue el profeta que desafió a los profetas de Baal en el monte Carmelo? Y corre el tiempo y los 5 segundos terminan ya. Y la respuesta es el profeta Elías. Lo encontramos en la primera de Reyes 18, del 20 al 40. ¿Qué rey bíblico escribió muchos de los salmos, hermosos salmos? Y la respuesta es, por supuesto, que el rey David. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que profetizó que el Mesías nacería en Belén? Una respuesta un poco difícil. Y la respuesta es, por supuesto, que Miqueas. Lo encontramos en Miqueas 5:2. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que vivió en el vientre de un gran pez antes de predicar en Nínive? Y el tiempo termina ya. Y la respuesta es Jonás. Lo encontramos en Jonás 1:17. Siguiente pregunta. ¿Quién fue el profeta que vio una visión de los huesos secos cobrando vida? Una visión muy importante. Y la respuesta es Ezequiel. Lo encontramos en Ezequiel 37, versículos del 4 al 14. Siguiente pregunta. ¿Qué mujer bíblica fue conocida por su fidelidad a su suegra Noemí? Y la respuesta es Ruth. Lo encontramos en Ruth 1:16 al 17. Siguiente pregunta. ¿Cuál era el nombre del padre de Juan el Bautista? Y el tiempo termina ya. Y la respuesta es Zacarías. Lo encontramos en Lucas 1, versículos del 6 al 13. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la madre de nuestro Señor Jesús? Una pregunta muy fácil. Y el tiempo termina ya. Y la respuesta es María. Lo encontramos en Mateo 1, versículos 18 al 25. ¿Quién fue el profeta que vivió en el desierto y se alimentaba de langosta y miel? Fue el mismo que bautizó a nuestro Señor Jesús. Y la respuesta es Juan el Bautista. Lo encontramos en Mateo 3:4. Siguiente pregunta. ¿Cuál apóstol era un recaudador de impuestos antes de seguir a Jesús?
Y la respuesta es el apóstol Mateo. Lo encontramos en Mateo 9:9. Siguiente pregunta. ¿Quién fue la mujer que tocó el manto de Jesús y fue sanada de su enfermedad? Y el tiempo corre y... la respuesta es la mujer con el flujo de sangre, claro que sí. Lo encontramos en Marcos 5:27 al 29. Siguiente pregunta. ¿Cuál fue el milagro de Jesús que involucró la multiplicación de los panes y los peces? Y la respuesta es la alimentación de los 5,000. Lo encontramos en Mateo 14:19 al 21. Siguiente pregunta. ¿Cuál de los discípulos de Jesús negó conocerlo 3 veces antes que cantara el gallo? Y corre el tiempo. Y la respuesta es Pedro. Lo encontramos en Lucas 22:61. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Le deseamos que tengan un excelente día y que Dios los bendiga.